¿Qué medidas, aprendiendo de la experiencia del fraude del Medicare en Estados Unidos, puede tomar el Estado dominicano para que un caso como Senasa no se repita? O sea, que tú crees que se pudo haber sacado dinero de Senasa convertido en dólares fuera del país. Si a ti tenían acceso a la medicina, no porque estás preso, simplemente porque es un negocio, tu vida es negociable. Aquí es donde está el gran misterio del fraude de Senasa. Esa pregunta es casi imposible de contestar. El médico sí es consciente que te está dando una medicina que no es la adecuada o no tiene ningún valor. El médico lo sabe. La bomba que ha estallado en Senasa ha llamado la atención de expertos, incluso a nivel internacional. Empresarios como René Ferrer, que entre otras tuvo 3 clínicas en Estados Unidos y que tiene, fruto de su experiencia trabajando con las aseguradoras en gran parte de América Latina, mucho conocimiento que compartir con nosotros sobre este tema, porque, oh sorpresa, es bueno que ustedes sepan que escándalos y fraudes como el de Senasa ocurrieron incluso en la tierra de la ley, Estados Unidos de Norteamérica, y empalmando el fraude del Medicare con el de Senasa, René Ferrer nos va a dar muchas pinceladas e información de primera mano. Adelante, René, es un privilegio tenerte acá, que saques de tu tiempo, de tu agenda de negocios a nivel local e internacional para compartir con la audiencia de Impolíticamente Correcto. Muchas gracias, Ned. Es un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Estoy un poquito ronco. Descuida, tu impresión, amén del aspecto tecnocrático de los negocios, tu impresión en términos humanos del caso Senasa, tú que conoces también muy bien la sociedad dominicana. O sea, tú como hombre de negocios, aquí la gente ha estado diciendo, bueno, pero dejaron de darle medicamentos a niños y gente envejeciente para darse una botella de vino de 100,000 pesos para comprarse una villa en Casa de Campo, en Punta Cana. ¿Es exactamente así el tema? ¿Es de eso que se trata? Mira, yo creo que para poder entender el tema, pues principalmente los Estados Unidos, que es donde yo tengo conocimiento, tenemos que ir al principio. En los Estados Unidos se desarrolló un sistema que se llama Health Maintenance Organization, HMO. ¿Qué es lo que hace el HMO? Lo que hacía, vaya, hasta cierto punto, y ahí vino evolucionando. El HMO le decía a los médicos, te vamos a dar $10 por paciente. Te vamos a dar $2,000 pacientes, $10 por paciente. ¿Cómo ganaba el médico? Porque $10 no le cubría la consulta. El médico ganaba limitando los análisis que te iba a hacer. Por ejemplo, en aquellos tiempos, al médico le era más efectivo que te murieras de un ataque al corazón que pagarte la operación. Entonces se empezó a administrar el proceso de que llegó un punto que fue un cubano, creo que el que empezó el HMO en los Estados Unidos, que llegó un momento que eso explotó, porque literalmente estaban matando personas para que el médico se ganara la diferencia. ¿Entiendes? Y los médicos tienen una mentalidad muy distinta, son una mentalidad muy fría. Por ahí empezó. Yo tuve 3 clínicas relativamente grandes en Sarasota y tuvimos que lidiar mucho con Medicare, compañías de seguro, privadas, etc. Y también ahí empezaron unos fraudes relativamente importantes, porque ¿qué es lo que hacían las compañías en las clínicas en conjunto con las compañías aseguradoras? Facturaban procesos que no habían hecho y facturaban medicina que no habían entregado. Detente ahí un segundo sobre ese punto que acabas de decir. Facturaban consultas que no habían hecho, facturaban medicamentos que en la práctica no se entregaban, ¿correcto? Correcto. Correcto. Ahora yo te pregunto, justo ahí,
cuando se hacía esa factura, ¿el dinero se debitaba de la cuenta del sistema o el dinero se debitaba a personas afiliadas? No. La compañía de seguro le paga directamente a la clínica. El Medicare le paga directamente a la clínica y el Medicaid le paga directamente a la clínica. Entonces, estaban en una confabulación para facturar consultas que no se habían hecho, procesos que no se habían hecho, ¿sí? Y había personas que, tú sabes que todas las compañías de seguro tienen, como se hace aquí, te mandan una comunicación de que tú incurriste en este proceso. Y muchas personas lo recibían como aquí y decían, pero yo no tuve nada que ver ahí. Pero como tú no tenías nada que ver y no te estaban cobrando, tú no te molestabas. ¿O tú creías que no te estaban cobrando? Bueno, a la persona no le estaban cobrando porque no había un deducible, ¿tú me entiendes? Pero sí estaban cobrando el proceso que le habían hecho a la compañía de seguro y a Medicaid. Yo te hago la pregunta porque aquí es donde está el gran misterio del fraude de SENASA. Cuando se hacía un procedimiento de billing en el aire, que es lo que tú has escrito, en la práctica, ¿a quién se le debitaba el dinero? Se le debitaba a los fondos de SENASA, en sentido genérico, o se le debitaba, se extraía el dinero de las cuentas de cada afiliado a ese sistema. Eso es algo que la justicia tiene que responder. Eso es algo a lo que la defensa de Santiago Jacín tiene que responder. Y eso es algo que a la sociedad dominicana tiene que quedarle claro. Mira, yo realmente no te puedo decir cómo funciona SENASA aquí, porque no tengo la información. Te puedo hablar cómo funciona el Medicaid en los Estados Unidos. El Medicaid en los Estados Unidos le paga directamente a la clínica y el paciente paga un copago, ¿verdad? El dinero va directamente a la clínica de los respectivos individuales, personas aseguradas, pero la clínica es la que cobra el dinero. Ok, entonces si replicamos eso acá, estamos hablando de que el dinero sale directamente de los fondos de SENASA. Correcto, debe ser. Se le paga a la clínica. Pero si es así, eso abre las puertas a algo un poco más siniestro o bastante más siniestro, y es que también se le debite dinero directamente a la cuenta del afiliado. Sí, yo no sé que eso esté pasando, pero es lógico lo que tú asumes. Pero adicionalmente, acuérdate que se le paga a las farmacias. ¿Sí? Y a los intermediarios. Y esos intermediarios obviamente deben de saber lo que estaba pasando y que estaban probablemente dando medicina que no era la adecuada o negando medicina que no era la adecuada y la cobraban como que la hubieran entregado. Bueno, ahí hay otra puerta en lo que acabas de decir que se pudiese abrir en República Dominicana, y es la negación de servicios como una forma de ahorrar presupuesto que luego se puede trasladar a que sea un fondo que esté disponible para prácticas oscuras. Bueno, eso a mí no me consta, pero es un proceso. Lo que yo te puedo decir es el proceso de pago en los Estados Unidos. ¿Cómo se limitó eso? Los médicos allá tienen un número de DEA, de DEA, Drug Enforcement Agency. Y cuando ellos empiezan a facturar ciertos medicamentos, eso cumulativamente va al número de DEA, porque está en la receta. En la receta dice, este es el número mío de DEA, y todas las medicinas que son controladas van directamente, cumulativamente al número de DEA. Cuando eso pasa una norma, eso automáticamente hace que la clínica o el médico sean auditados para ver por qué está prescribiendo drogas, porque está prescribiendo ciertas medicinas. En los Estados Unidos había médicos que estaban vendiendo recetas
a los usuarios, a los drogadictos, y las vendían a X cantidad de... Para que él pudiera consumir, para que él pudiera consumir aquel medicamento al cual se había hecho adicto. Correcto, eso era muy normal. Ok, bueno, en República Dominicana, por lo menos esa puerta que sepamos nunca se abrió. No, correctamente, pero te digo que es una modalidad de poder controlar al médico, porque tú sabes si está haciendo... todo es estadística, ¿verdad? Toda la vida es estadística. Y tú entiendes si el médico está sobrefacturando ciertos medicamentos, que puede ser medicamentos de cáncer. Típicamente son medicamentos costosos. Okay. Y si eso fuera tipo pirámide al número del médico, entonces ya hay una herramienta para investigar. Yo no sé que esas herramientas existan aquí. Bien, ahora, hablaste de medicamentos costosos. Aquí tenemos una pregunta que surge, fruto de una supuesta práctica desafecta, viciada y corrupta. ¿Pudiera ser que en República Dominicana el blanco de todas las prácticas que se han descrito tenga como punto de preferencia los medicamentos de alto costo por el simple hecho de que al tener un mayor valor es más apetecible focalizar los fraudes en ese tipo de medicamentos, en ese tipo de atenciones médicas, en ese tipo de hospitalización? Porque es bueno que la gente sepa que los tres grandes elementos de la salud como servicio público son el medicamento, la consulta y la hospitalización. Correcto. Esos tres, si se quiere, usted va a una consulta, en la consulta lo medican o en la consulta lo pueden dejar hospitalizado. Correcto. Y las tres tienen, si se quiere, niveles. Por ejemplo, los medicamentos tienen los genéricos, que cuestan más que los medicamentos de marca. Pues digamos, o sea, que tenemos varias cosas con las que lidiar. Y te preguntaría si en tu experiencia de más de 40 años en los negocios, te has encontrado con fraudes similares al de Senasa, amén del que ya citaste en Estados Unidos con el Medicare. No, en la América Latina no, porque mi clínica estaba en Sarasota. Pero lo que tú dices tiene lógica total. Por ejemplo, ¿cuánto vale una inyección de penicilina? Pero un medicamento de cáncer puede valer 300,000, 200,000, ¿sí? Uh-huh. Y eso es mucha penicilina que tiene que recetar para llegar a ese monto. Entonces se sobreentiende que el fraude, y ahí tiene que estar todo el mundo involucrado, hermano. La farmacia, la compañía de seguro, todo tiene que estar involucrado porque la cadena funciona así, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces, al tú negar medicinas que son críticas a la vida, ya cambia la situación. ¿Sí? Espérate. Esto es interesante. Acabas de abrir una puerta mucho más peligrosa. Dices, tú estás haciendo una especie de categorización o jerarquía en torno al tipo de servicio sobre el cual se hace el fraude. O sea, es decir, no es lo mismo un fraude en un servicio de salud sobre un medicamento genérico, un medicamento básico. No es lo mismo un fraude focalizado en tratar migrañas, en tratar heridas superficiales, a que se trate de un fraude que involucre directamente las llamadas enfermedades catastróficas. Claro, porque las enfermedades catastróficas se llaman catastróficas porque son catastróficas, ¿sí? Entonces, valga el cáncer, vaya el SIDA, la lógica circular. Sí, vaya el cáncer, vaya el SIDA, vaya el Parkinson, diálisis costosísimo. Sí. Y delicado también. Y delicado. Entonces, el dinero no está en las aspirinas, el dinero no está en los antibióticos, el dinero está en los tratamientos costosos para las enfermedades que estamos hablando. Ahí es donde está el dinero. Okay, tú eres un empresario con más de 50 años, making money, como dicen los gringos, con una fortuna, digamos, blanca. Yo te pregunto a ti ahora, oye esto, Santiago Jacín es una persona rica de cuna, de herencia, rico. Es un elemento que en el ejercicio profesional hizo mal contados
mal contado, 200 millones de pesos. Pero es un médico también admirado en este país. Es un elemento socialmente respetado hasta el año 2024. Una persona con ese perfil, suponiendo una de dos, o que sea él el artífice de, o que forme parte de la cadena y se vea beneficiado, ¿qué puede llevar a una persona con este perfil a involucrarse en algo en aras de más cuando, visto ingenuamente, ya tenía suficiente? Esa pregunta es casi imposible de contestar, porque cada ser humano tiene su código moral, entonces eso es casi imposible de contestar, ¿verdad? Responder eso es entender al ser humano, y eso es casi imposible. Pero lo que te digo que lo que sí te puedo decir, que obviamente el valor real de lo que pudiera haber pasado en Senasa no está en las aspirinas, no está en los medicamentos baratos, y también la negación de servicios. Tú vas a una farmacia, tú pides tu medicina para el cáncer, para el Parkinson, y te la niegan. Esas son cosas que son debido a muerte. Porque cuando tú tomas medicina, según yo entiendo, tu cuerpo tiene que llegar a un nivel de saturación para que esa medicina sea efectiva. Por ejemplo, tú te pones penicilina y te mandan 12 dosis, y tú tomas 2, no llegaste a un nivel de saturación para tu cuerpo y la penicilina te va a ser inefectiva. Por eso se conversa que ya los antibióticos son menos y menos efectivos, porque las personas no llevan el régimen. Si tú necesitas medicina para el cáncer, tú no la puedes tomar intercaladamente. Si tú necesitas diálisis, no lo puedes tomar intercaladamente. Si tienes enfermedades de Parkinson, no puedes tomar la medicina intercaladamente. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos, con el HMO, al sistema le era mejor que tú te murieras que seguir pagándote, porque el médico se lleva la diferencia. Mira, bueno, se ve muy lindo y se siente que estamos en Navidad. Y se huele también. La visita se siente ya. Los almuerzos y las cenas Que saben a Navidad. La brisita se siente y llega a ti gracias a PROPEP, proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, para que la alegría se sienta en cada rincón del país y celebrar juntos la Navidad. A partir del 1 de diciembre, llenaremos 19 parques de luz y entretenimiento gratuito para toda la familia. Del 11 al 20 de diciembre, 26 almuerzos y cenas gratuitas para disfrutar con los que quieres. Infórmate en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Eso es crueldad. Totalmente crueldad, claro. Pero es negocio. Ahora, tengo entendido que Santiago Jacín llegó a tener clínicas en Estados Unidos. Es un dato que habría que confirmar. Pero también es un hombre que tiene esclerosis amiotrópica, y este tema pinta dramático por donde quiera que se le mire, no solo por lo que acabas de describir, sino también por él mismo, que tiene la que junto al Alzheimer son para mí las peores enfermedades que puede tener un ser humano. Ni siquiera el cáncer, no. Porque el cáncer, por más catastrófico que sea, siempre tiene la mínima esperanza de vencerlo. Pero contra el Alzheimer, contra la esclerosis amiotrópica lateral, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras a un punto en el cual tú te quedas totalmente rígido, sin la capacidad de moverte de los pies a las cejas. Eso es lo que tiene Santiago Jacín, un hombre con apenas 59 años, que honestamente su fisonomía lo pinta ser un hombre de 70 y tantos, pero eso ha de ser la propia esclerosis trabajando en su cuerpo. Y en el juicio de conocimiento de medidas de coerción, él lloró, y amén de que sí es culpable, ¿no? Pero esas lágrimas no son de como se dice, de cocodrilo, son lágrimas comprensibles a sabiendas de lo que le puede esperar, porque lidiar con la enfermedad y tener esto arriba ahora, claro,
hay un tema que tiene que quedar de cara a la sociedad, y es que en efecto la clase, la masa, digamos, no permite este tipo de licencias de cara a un Santiago Jacín, porque entonces la masa se dice, ¿y dónde está la consideración para el reo de clase baja? ¿Dónde está la consideración para el reo que no tiene estirpe? Entonces vamos a exhibirla ahora contra un elemento cuyo accionar atentaba precisamente contra la salud de ese de la gleba, no de ese de la masa. O sea, es un tema que pinta, como te dije, drama por donde quiera que tú lo mires. Mira, yo ni conozco al doctor Jacín y no soy médico y no puedo conversar sobre enfermedades específicas. Lo que yo sí te puedo decir, siendo ex dueño de clínicas, es que vuelvo al mismo punto, y es uno de los posibles problemas que va a tener el doctor Jacín en la cárcel, es el acceso a medicina, el acceso al cuidado. Por eso él quiere que no lo encarcele, porque tiene toda la lógica del mundo. Él no va a tener el mismo sistema, la misma ayuda. Entonces eso se transfiere a la sociedad. Y vuelvo, te digo, al punto de saturación en las medicinas. Si a ti tenían acceso a la medicina, no porque estás preso, simplemente porque es un negocio, tu vida es negociable, ¿sí? Eso es otra cosa. Y ahí, eso sí, irrespectivo de la enfermedad que sea, la tiene que agudizar mucho. El cáncer es importante porque el cáncer es una enfermedad que no para, que no tiene, bueno, que no para mientras en ciertas etapas. Entonces, la medicina es esencial para esas personas, para personas que tienen autismo, para poderlos controlar. Tú no puedes tener una persona que hoy la controlas y mañana no la controla porque no tiene medicamento. El Alzheimer es lo mismo, el Alzheimer es incurable, pero hay medicinas que ayudan a la calidad de vida y a las personas que lo rodean. Entonces vuelvo al mismo tema. Yo creo que la situación no es estar encarcelado, es poder tener acceso a esa medicina continuamente como te la prescribe un médico. Si arriba de eso te dan medicina, que también se hizo en los Estados Unidos, que no sirve. Medicina que no sirve, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un escándalo, que no me acuerdo ahora el médico, pero este médico tenía pacientes y les decía que tenía cáncer cuando no lo tenía, y le daba medicina que era totalmente inocua, no le hacía ningún efecto, pero el paciente se creía que tenía cáncer y le daba medicina. Entonces, sí, en muchos casos también, sí, no sé dónde viene la medicina aquí, no tengo la menor idea, pero sí se importa, esa medicina puede tener 0 valor o un valor mínimo curativo. Y si tú me estás dando medicina para algo tan dramático como el cáncer o el Parkinson y no tiene ningún valor de curación, eso es complicado. Bueno, mira, ese caso que tú has dicho no lo conocía. Teníamos conocimiento del caso del médico dominicano Salomón Melgen. ¿Lo conoces ese caso? No lo conozco. Médico exitoso, millonario en Estados Unidos, que la justicia y el Medicare le cayeron arriba cuando descubrieron que estaba recetando de más dosis de un medicamento para la vista, y cuando fueron a investigar descubrieron que él agarraba un solo paquete, y ese paquete que venía para una sola implementación o dosis, él lo cuadruplicaba y un mismo medicamento se lo inyectaba a 4 personas, y él facturaba entonces las 4. Correcto, o sea que él cuadruplicaba el ingreso. Correcto. Y este médico, Salomón Melgen, tenía hasta su propio jet privado. Toda una locura. Es un médico súper respetado y admirado. Es lamentable que un dominicano ilustre se vea opacado por semejante tipo de escándalos. Pero tú me estás diciendo ahora de un médico que le decía a la gente que tenía cáncer sin tenerlo. Es una locura. Sí, pero ahí vuelves al tema, ¿quién entiende al ser humano, verdad? Y por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero también en los Estados Unidos se dio, me imagino que se sigue dando porque eso no está totalmente controlado, donde los médicos recetan medicinas
que saben que no tienen el valor. No tanto recetar, te la ponen en su oficina. Te inyectan medicamentos que ellos saben que son medicamentos que supuestamente van a curar o van a aliviar o van a mejorar una situación médica. Ellos saben que no tiene valor ninguno. Y tú te sigues sintiendo mal. ¿Y cómo tú determinas que lo que te están dando es lo que dan? Eso claro, tú eres un paciente. El paciente siempre está en la parte débil del eslabón con todo esto. Y el médico está en una situación de poder. Ahí Correcto. Más que nunca se cumple la frase aquella, yo diría que perniciosa, de Francis Bacon, cuando dice que conocimiento es poder. Correcto. El conocimiento que tiene el médico sobre la fisiología del ser humano o paciente le da un poder sobre que lo deja totalmente indefenso. Mira, en la mayoría de los casos de los Estados Unidos, por lo menos lo que es lo único que yo puedo hablar, son casos criminales por fraude. Era por fraude de dar medicina que no tenía que dar, por no dar la asistencia médica. Pero yo creo que ahí hay una parte de asesinato, porque el médico sabe que está matando a sus pacientes. La farmacia sabe que está dando medicina que no es la correcta. Entonces, la dificultad en los Estados Unidos, cómo tú determinas las personas que fallecieron por esos procesos, es casi imposible. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú juzgas en los Estados Unidos a alguien por asesinato que me acaba de matar porque me inyectó toda la medicina incorrecta? ¿Cómo tú haces una autopsia? ¿Cómo son los procedimientos? Y la familia, ¿cómo entiende que algo anormal pasó? ¿Ves la dificultad de proceder a otro nivel? Entonces allá las causas son civiles y penales, pero no penales al nivel que deben ser, porque los médicos en conjunto entero están asesinando personas sabiéndolo. Ok, ¿tú crees o tú sientes que de alguna manera, si se comprueba un tema como el de Senasa, quienes estaban involucrados en él tenían conciencia del daño que socialmente pudiesen estar ocasionando? Mira, esa es una pregunta que para mí es difícil de responderte, pues no tengo la menor idea, no conozco el caso Senasa a fondo. Lo que sí te puedo hablar es de los médicos y las farmacias. El médico sí es consciente que te está dando una medicina que no es la adecuada o no tiene ningún valor. El médico lo sabe. Eso es definitivamente. Entonces, la complicidad en los Estados Unidos es masiva porque tienes un sinnúmero de personas involucradas, la farmacia, los seguros, la clínica, los medios. Es una combinación. Ok. Ya para cerrar esta participación, ¿qué medidas, aprendiendo de la experiencia del fraude del Medicare en Estados Unidos, puede tomar el Estado dominicano para que un caso como Senasa no se repita? O si se repite, el control sea tan fuerte que sea en la escala mínima posible. Mira, yo no tengo la menor idea del sistema que se usa acá, ¿verdad? Pero yo sé que en los Estados Unidos, con los HMO, literalmente estaba matando personas. Literalmente, porque el médico tomaba la decisión: yo sé que te está dando un ataque al corazón, en 4 días te mueres y yo te voy manejando hasta que te mueras. Eso era totalmente cruel. Pero la tecnología en los Estados Unidos ha avanzado mucho. Y yo creo que no tengo la menor idea de lo que usan aquí. Pero también hay una serie de controles que no sé si existen. Por ejemplo, el cumulativo a un número de drug enforcement que pudiera ser aquí, se puede utilizar. Control de cambios. Dicen que muchos de esos fondos salieron del país. Yo sé que el control de cambio aquí es fuerte. Sí, para traer dinero y sacar dinero es fuerte. O sea, que tú crees que se pudo haber sacado dinero de Senasa convertido en dólares fuera del país. No tengo la menor idea, pero si eso pasó, aquí el antilavado es muy fuerte. Y la ley de antilavado aquí es idéntica a lo de los Estados Unidos, un clon. No es algo que es orgánico.
Entonces yo creo que hay una serie de medidas que se pueden tomar, sí, a raíz de una crisis de esta, que el gobierno puede tener alertas de lo que está pasando, y el conjunto de esas alertas puede llevar a un descubrimiento. Ya lo que te estoy diciendo, los Estados Unidos es menos y menos, que pasa menos y menos, porque están aprendiendo sobre los desastres que fueron masivos y lo están controlando a través del sistema. Ahora, el que recibe la alerta, si decide no hacer nada, eso es otra cosa. Bueno, interesante esto. Gracias, René Ferrer, por tu exposición de un tema que, aunque nuevo para nosotros, aconteció en Estados Unidos. René lo vivió y comparte su experiencia con la audiencia local, precisamente para que nosotros podamos adquirir un poco más de conciencia sobre estos temas. A mí en particular, siempre lo he dicho, no me gusta sumarme a la ola del corrupto de momento, que es culpable, que hay que mandarlo a prisión, porque no siempre es así. Correcto. Y hay muchas personas que pasan por esta aniquilación moral pública, que luego 20 meses más tarde se descubre que tenía incidencia alguna en eso, o que simplemente fue un tonto útil, y ya cuando eso pasa, pues la moral queda totalmente destruida. Y eso tenemos que tener conciencia de que nos puede pasar a cualquiera. Ahora bien, sí debo decir que en el caso Senasa, al ver como incluso gente escéptica al principio, que se ha tornado, y así se quiere, hostil a la figura del propio Santiago Jacín, da la impresión de que tenemos aquí algo tangible sobre lo cual la sociedad en su conjunto ha de rechazar. Esto es impolíticamente correcto. Los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Bueno, como último comentario, adelante. Me gustaría decir que aunque es una situación tétrica, terrible, pues presenta una oportunidad para tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Sin dudas. Gracias, señores. Empieza el próximo. Gracias. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast, y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de
más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café, o si lo tuyo es el té, para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.